comenzar en breves instantes. Recuerden que en caso aún no lo hayan hecho, pueden acceder al paquete Premium, con el cual podrán obtener una constancia de la participación de este evento. Por último, el webinar se está transmitiendo en estos instantes tanto en Facebook Live como en Zoom. Nos vemos en unos instantes. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Le damos la bienvenida a nuestro primer webinar, el cual está enfocado en el eje comercio internacional. Mi nombre es Sebastián Dávila y seré el moderador de este webinar. Para aquellos que no nos conocen, somos Mundo Negocios. Somos una revista con depósito en la Biblioteca Nacional del Perú
de carácter académico que es desarrollada por estudiantes y egresados de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Mundo Negocios difunde temas de investigación teóricos y prácticos relacionados al ámbito de los negocios internacionales y de la gestión, con una periodicidad de difusión variable en edición virtual y o física para la comunidad académica e interesados en general. En esta oportunidad, el tema que se expondrá lleva como título Los desafíos del comercio exterior peruano en el siglo XXI. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, no se preocupen, escríbanos sus preguntas a través del chat del Zoom o por la caja de comentarios en caso nos vean a través de nuestro fanpage en Facebook. El ponente del webinar de hoy, comentarles que es un economista y doctor en administración, es vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de San Marcos, ha publicado un total de 37 libros y, por si esto fuera poco, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, presidente del Banco de la Nación y también ha sido presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú. Sin más demoras, démosle la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Enrique Cornejo Ramírez. La exposición es toda suya, doctor Cornejo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este webinar, a los estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde yo soy profesor de un buen tiempo, y felicitarlos por la 6ª edición de su revista Mundo Negocios, y deseándoles que este esfuerzo importante de publicar y de promover debates sobre temas especializados continúe en adelante y tenga muchos más números para beneficio de la comunidad universitaria y del país. Me han invitado a desarrollar una charla que he titulado Desafíos del comercio internacional en el siglo XXI. Voy a compartir pantalla si me permiten. ¿Se está viendo bien, por favor? Sí, doctor Cornejo, se ve bien. Muy bien. Pantalla. Entonces vamos a empezar. Entonces, los desafíos del comercio exterior en el siglo XXI. Esta charla la voy a dividir en 6 puntos. El primero de ellos tiene que ver con desafíos en cuanto al tamaño del comercio exterior peruano. El segundo aspecto tiene que ver con desafíos en cuanto a la infraestructura de nuestro comercio exterior. En tercer lugar, desafíos en cuanto a la estructura y diversificación, en particular de nuestras exportaciones. En cuarto lugar, desafíos en cuanto a una nueva estrategia nacional de promoción de las exportaciones, donde me gustaría, en el curso de la charla, compartir una propuesta que estoy haciendo al país en este punto. En quinto lugar, desafíos en cuanto a estrategias empresariales necesarias para la exportación competitiva en el Perú. Y finalmente, desafíos en cuanto al aprovechamiento de acuerdos comerciales que el Perú tiene vigentes. Desafíos en cuanto al tamaño del comercio exterior peruano. Buscando cifras, al año 2019, tomo el 2019 porque el año 2020, del cual ya se tienen resultados, es un año atípico por la pandemia del coronavirus, también lo será el 2021. De manera que si queremos tener una idea de cuál es el tamaño de cualquier indicador económico, tendríamos que tomar el año 2019 y luego compararlo con otros años. Eso he hecho, y entonces, tomando estos datos del Banco Mundial y de otras fuentes, llego a las siguientes cifras. El total de exportaciones mundiales es de 18 billones
888.714.000. El total de importaciones mundiales es de 19.237.599.000. Obviamente estamos hablando de dólares. Y el total del comercio exterior mundial es de 38.126.313.000. Acuérdense de esta cifra, 38.126.313.000. Cuando hablemos de comercio exterior, así se estila, sumemos el valor de exportaciones más el valor de importaciones y tomamos la cifra conjunta. ¿Por qué? Porque en el comercio exterior, desde antiguo hasta el momento, y así será siempre, consideramos que es tan importante exportar como importar. Y entonces el valor del negocio mundial es tanto el valor de lo que se exporta como de lo que se importa. La suma de ese valor mundial, entonces, es 38.126.000.000 de dólares. Y el Perú tiene en el año 2019 exportaciones que equivalen a 48 millones de dólares, 48.000 millones de dólares más o menos, ¿no? Y importaciones de 42.000 millones de dólares, de manera que estamos en un total de comercio exterior peruano de 89.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces, este valor, si lo dividimos entre el total de exportaciones e importaciones, nos da más o menos cuál es el tamaño del comercio exterior peruano. Y sea por el lado de las exportaciones, como por el lado de las importaciones, o por el lado total, el tamaño del comercio exterior peruano es apenas 0,2% del negocio mundial. Es decir, estamos hablando de que el comercio exterior peruano, no obstante que está casi en 100.000 millones de dólares, es todavía muy pequeñito en relación a todo el volumen, a todo el valor del comercio exterior mundial. Esto tiene dos lecturas. La primera lectura es que somos muy pequeñitos y entonces, bueno, nuestra acción dentro del comercio internacional es una acción, vamos a decir, que influye poco en el resto. Pero la otra lectura, que es para mí la más interesante, es que el comercio exterior peruano y el Perú, su economía, su sociedad, el Perú como país, tiene un amplio campo de crecimiento en su comercio exterior sin, vamos a decirlo así, sin fastidiar al resto, ¿no? Sin generar circunstancias que puedan hacer que seamos un competidor peligroso para las grandes potencias, por ejemplo. Si solamente aspiráramos a ser un 5% del comercio mundial, ya estaríamos haciendo una revolución en el Perú. Y esto es muy importante y es la primera idea que quería plantearles en cuanto a este tema del tamaño. Nuestro tamaño es pequeño, el tamaño de nuestras empresas es pequeño, el tamaño de nuestras empresas más importantes es todavía pequeño en el contexto mundial. Aún las medianas y grandes empresas exportadoras peruanas, que no hay muchas, ¿no?, son pequeñas en el contexto internacional. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Segundo punto. Desafíos en cuanto a la infraestructura para el comercio exterior. Hemos mejorado en los últimos 30 años en cuanto a la infraestructura para el comercio exterior, particularmente en lo que se refiere a la infraestructura física. Tenemos un terminal portuario en el Callao que hoy día camina, para mí sin ninguna duda, a convertirse en el hub regional en la costa oeste del Pacífico Sur. Es decir, con las mejoras y avances tecnológicos que ya se ha hecho a este puerto, siempre estuvo ubicado donde está, en el Callao, en la parte central de América del Sur, del Pacífico Sur. Sin embargo, como hace 30 años no tenía grúas pórtico propias, ni de patio, ni de muelle, y la profundidad de las aguas que tiene eran de apenas de 11,99 metros. Entonces, una y otra circunstancia hacían que a este puerto, a nuestro puerto, no llegaban buques de gran calado, de gran tonelaje, que son los buques modernos post-Panamax, que hace varias décadas ya están funcionando. Es decir, buques que no tienen como parte de su cargamento grúas, porque las grúas están en los puertos. Y los barcos nuevos no tienen grúas hace ya muchas décadas,
Y los barcos antiguos son los que tienen grúas para ir a puertos de menor desarrollo que no tienen esa infraestructura. Entonces, nosotros recién desde el 2009 tenemos grúas pórtico, y con la concesión que se ha hecho, hay 3 concesiones en el puerto del Callao. Una primera, la denominada de Muelle Sur, que está a cargo de DP World, que es el tercer o cuarto operador mundial de contenedores, de puertos portacontenedores, ¿no? En la zona norte y centro del terminal portuario del Callao está APM Terminals, que es el segundo operador más grande de contenedores y de puertos del mundo, y ganó ese concurso nada menos que el primero, que es Hutchison, el chino, que estuvo tratando de entrar a este puerto también. Entonces tenemos, vamos a decir, mirando al mar a la mano izquierda a DP World, y a la mano derecha APM Terminals, que son daneses, ¿no? 2 grandes del mundo trabajando en nuestro puerto. Y también hay una tercera concesión que tiene que ver con todo lo que es el transporte de minerales, que también está concesionado. De manera tal que estas 3 concesiones, y sobre todo las 2 primeras, han dado un salto cualitativo al puerto del Callao, que, como digo, siempre estuvo ubicado ahí, pero no aprovechó su ubicación. Porque una ubicación como la del Callao es una ubicación privilegiada, que, como ocurre en otras partes del mundo, lo que tiene que hacer o producir es que los buques de gran tonelaje vengan aquí, y desde aquí vayan otros buques de menor tonelaje hacia otros puertos, no del Perú, sino de América del Sur, como por ejemplo puertos chilenos, puertos ecuatorianos, puertos colombianos, ¿no? De manera que seamos un hub regional, un punto de encuentro a partir del cual, vía otros transbordos, no es cabotaje, porque el cabotaje está, diseñado para puertos del mismo territorio, pero se vaya a otros puertos de la región. Eso ya está en camino de ser el puerto del Callao. A lo que hay que agregar en términos de puertos, ¿no? El megapuerto de Chancay, que se está construyendo ya en la provincia de Chancay, en la ciudad de Chancay, ¿no? Y allí la idea es que este puerto, cuya primera etapa va a tener 1.100 millones de dólares de inversión, ¿no? Va a ser otro puerto hub, pero este puerto hub va a ser un puerto para uso de buques chinos. O sea, los inversionistas son chinos, la empresa más importante de operación portuaria de China es la que está invirtiendo, y este puerto, que finalmente quedará así como lo vemos aquí, ¿no? Se va a convertir en un puerto tan importante como el puerto del Callao, pero en principio para uso de la carga china. Es decir, China, mirando geoestratégicamente su conexión con el continente americano en esta parte, ha escogido a Perú para que desde Perú se hagan operaciones de hub de sus contenedores, de sus cargas, de los buques chinos. China ya es uno de los socios comerciales más importantes del mundo, es el primer operador de comercio del mundo y es el primer socio comercial de Perú. Entonces ya China desde aquí hará transbordos seguramente para otros puertos, incluido Panamá. Y en términos portuarios, tenemos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que ya es hub regional, o sea, ya hace las veces de hub regional, compitiendo con aeropuertos como el de Bogotá o como el de Panamá, y ya, desplazando a aeropuertos como el de Buenos Aires o el de Santiago, por mencionar 2 casos. ¿Por qué? Porque al igual que el puerto, este aeropuerto está ubicado en el centro de América del Sur, del lado Pacífico, y consecuentemente es mucho más corto y mucho más barato venir aquí y desde aquí transbordar para irse a América del Norte, para irse a Europa o para ir a otros lugares. No me queda ninguna duda que con la ampliación que está aquí a mano derecha del nuevo terminal y la segunda pista del aeropuerto de Chávez, que ya está en construcción y que demorará aproximadamente 4 o 5 años para terminarse, con otros alrededor de $1.000 millones de inversión, este aeropuerto se convertirá definitivamente en el hub regional aéreo de esta parte de América del Sur, consolidando la posición que ya tiene con 2 líneas
la TAM y con la línea de Avianca, que ya usan este aeropuerto de esa forma, aun cuando ellos tienen aeropuertos de sus inversionistas, del país de sus inversionistas, que podrían ser HAP, pero no pueden porque la ubicación del Callao, de este aeropuerto, es imbatible en ese aspecto. Acuerdo, por ejemplo, que aquí se realizó la final de la Copa Libertadores de América hace poco, ¿recuerdan ustedes? Fue una decisión de emergencia porque se iba a hacer en Santiago de Chile, pero la situación social que había en ese momento en el hermano país de Chile originó que no se pudiera por seguridad desarrollar el partido. Entonces hubo que buscar rapidísimo un estadio alternativo y se escogió el estadio Monumental de la U, recordarán, y se hizo la final aquí, ¿no? Y una de las razones por las cuales se escogió tan rápidamente Lima para ser la sede alternativa de la final de la Copa Libertadores era el aeropuerto Jorge Chávez, que permitía hacer las conexiones y las reconexiones, porque todos los pasajes ya estaban vendidos, para los que ya habían comprado sus pasajes, y de esa manera lograr el objetivo de desarrollar esa final. Entonces la infraestructura está avanzando y esta infraestructura también está avanzada en términos de carreteras. Se ha avanzado bastante en el desarrollo de la autopista. Hoy tenemos autopista entre Sullana e Ica, ¿no? Prácticamente, con tramos que todavía están por terminar. Falta completar el tramo Sullana y la frontera con Ecuador, y el tramo en Ica y Tacna, que son tramos que en algún momento se van a desarrollar. También se está construyéndose, ya está prácticamente terminado, un terminal portuario fluvial. El primer terminal portuario fluvial porta contenedores que vamos a tener, o que ya tenemos, en la zona de Yurimaguas, a 10 kilómetros de la ciudad de Yurimaguas, que es el llamado puerto de Nueva Reforma. Y este puerto, que ya repito, ya existe, puede llevar carga fluvial desde Yurimaguas hasta el Brasil, porque va por el río Marañón y de ahí termina en el río Amazonas y termina en la zona brasilera, y puede transbordar desde Yurimaguas vía carretera interoceánica norte hasta los puertos de Paita o de Bayóvar en la zona norte del departamento o región de Piura. De manera que ya tenemos una interconexión, se están trabajando interconexiones transversales, ya existe la interoceánica sur, se va a mejorar la carretera central para completar ese tramo, y otros tramos más cortos, transversales, que van a permitir que una buena oferta productiva de la sierra peruana pueda llegar a costa y llegar a puertos más rápidamente. Muy bien, el tercer punto es desafíos en cuanto a la estructura y diversificación de nuestras exportaciones. Nosotros tenemos varios sectores que tienen la característica de potencial competitiva para el Perú. Varios, no uno, varios. Pero todavía nos falta desarrollar una estrategia mucho más integral para poder lograr que estos sectores puedan tener un desarrollo sostenido. No basta con que tengan la potencialidad competitiva. Hay que desarrollar las estrategias competitivas a nivel de empresa y hay que desarrollar las políticas pro competitividad a nivel de gobierno. Vamos a ver. En el sector textil-confecciones, que es un sector, vamos a decir, completo, tiene todo lo que debe tener un sector exportador, ¿no? Todas las ventajas y todos los problemas también que tiene un sector exportador en el Perú. En el sector textil-confecciones, en primer lugar, tenemos una milenaria tradición textil que viene del antiguo Perú, ¿no? Que ya nos ponía en términos, para la época se llamaría también competitivos, a un Perú con una, digamos, textilería de primer nivel, ¿no? Tenemos fibras, pelos y lanas de alta calidad, ¿no? El algodón Tanguis, el algodón Pima, que son fibras largas y extra largas muy cotizadas en el mundo, ¿no? También lana de oveja, lana de vicuña y sobre todo pelo fino de alpaca, comparable con el cashmere, con el mohair o con el angora, ¿no? Y el algodón nuestro compitiendo con algodones como el algodón egipcio, que también es de una alta calidad. Hoy las fibras de algodón, pues como digo, compiten. También competimos con el algodón Oxford inglés para camisas, el egipcio que se usa mucho para prendas de cama, o sea, para sábanas y ese tipo de prendas, ¿no? Y tenemos variedades que nos permiten pensar en un desarrollo
que va a tener un periodo todavía muy largo e importante. Obviamente nos interesa que haya más exportaciones de la parte final del proceso productivo textil-confecciones, es decir, confecciones. Confecciones de algodón y de alpaca, que además las producimos en gran cantidad para nosotros, pero en pequeña cantidad todavía para el mundo, y en calidad que sí, cada vez logramos poner de mejor forma. ¿Cuál es la importancia del sector textil confecciones? En primer lugar, la importancia del costo de la mano de obra. Una prenda de vestir tiene aproximadamente un 35% de su costo es mano de obra. Lo que quiere decir que la mano de obra en esta parte de la industria textil es fundamental, y siendo una mano de obra de altísima calidad y productividad, esto es un factor que es muy importante para, digamos, el valor añadido que nosotros debemos buscar, ¿no? Evidentemente, a mayor valor agregado de la prenda, por ejemplo, si estamos hablando de una camisa de algodón o una chompa de alpaca, entonces tenemos un componente de mano de obra mayor. Es una industria, por lo tanto, generadora de empleos. Por cada 10 millones de dólares de inversión o de exportación, perdón, en prendas de vestir, aproximadamente se genera un poco más de 1.000 puestos de trabajo directos, sin considerar los indirectos. Es una industria que genera un alto valor agregado. Cada kilo de prenda de vestir que se exporta representa en promedio hasta 7 veces más divisas que si exportáramos el kilo de algodón como lo hacíamos en décadas pasadas. O sea, multiplica por 7 los ingresos del Perú solamente por darle valor añadido a esa fibra o a ese pelo, según sea la prenda. Prácticamente todas las materias primas naturales que nosotros tenemos en algodón y alpaca, hoy día se usan para nuestra industria de exportación. Y para el resto del consumo local importamos. Es una industria que tiene un muy bajo componente importado, más o menos como máximo, en una prenda estándar de vestir peruana, el 10% nomás es importado. Algunos tintes, algunos botones, algunas molduras, ¿no? A veces algunas etiquetas, aunque este porcentaje también ya ha bajado porque seguimos integrando la cadena productiva. Y muy importante también, es una industria con una baja relación de capital invertido por puesta de trabajo. Más o menos por cada 10 millones de dólares de exportación de prendas de vestir, se requiere una inversión de alrededor de 2 millones de dólares de bienes de capital con una vida útil de 10 a 15 años. Y la inversión por puesto de trabajo en una exportación de confecciones es apenas $200 por trabajador. Para que se den una idea, en una industria altamente intensiva en tecnología, puede ser la siderúrgica u otra, esta inversión por puesto de trabajo puede bordear $100,000 o $150,000 por cada trabajador. Claro, siguiendo a Porter, lo que nos interesa en una industria como esta, que tiene, como digo, todas las características ganadoras, en la cadena productiva integrada, desde la materia prima agrícola o pecuaria hasta la alta moda en el mercado más sofisticado, entonces lo que nos interesa es no seguir haciendo estrategias de bajo costo, sino entrar a la diferenciación o al enfoque diferenciado, que es la combinación más adecuada, ¿no? Que nos permitiría tener una mejor sostenibilidad, lograr mayores precios y lograr todavía un mayor valor agregado. Es decir, en este sector donde ya tenemos historia, tenemos empresas ya bastante competitivas, ya conocen de qué se trata, aquí lo que interesa es que las otras que desean entrar para seguir creciendo tienen que ser industrias de confecciones con productos diferenciados. Diferenciados en la marca, diferenciados porque vendemos, digamos, diseños especiales, como estos que ven en la foto de Alpaca y Vicuña, diferenciados porque vendemos por catálogos, diferenciados porque vendemos por rápida entrega, entre otros elementos de diferenciación, ¿no? Podemos vender también a mercados segmentados y de hecho muchas empresas peruanas lo hacen, pero necesitamos mucho más empresas. Entonces, cuando pienso en un emporio con miles de pequeños empresarios confeccionistas y veo que son muy hábiles para poder trabajar, me doy cuenta, sin embargo, que están trabajando en la estrategia de precio bajo. Hay que hacer un gran esfuerzo para invitarlos, para enseñarlos, para incentivarlos
a trabajar en estrategias diferenciadas, a asociarse para superar el problema del pequeño tamaño y a entender los mercados internacionales. El segundo sector también altamente competitivo peruano es el sector agropecuario agroindustrial, que es el que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Tenemos una gran variedad de productos, frutas, cereales, hortalizas, tubérculos, maíz, café, cacao, una variedad envidiable para otros países. Y esto, por supuesto, por la gran diversidad que tiene nuestro país geográficamente, por la diversidad de climas, por la corriente de Humboldt, por nuestra ubicación cerca del Ecuador, en fin, hay muchos elementos que contribuyen a que tengamos esta bendición de tener, por ejemplo, en espárragos, más de 2 cosechas al año y poder vender varios de estos productos agrícolas, agroindustriales, al mercado de destino, por Estados Unidos, con los espárragos, en la zona de contraestación. Es decir, venderlos cuando los competidores, incluidos los norteamericanos, no tienen producto para vender por clima. Entonces nosotros, además de tener productos de calidad, podemos venderlos cuando nuestros competidores no pueden vender. Y esto es una ventaja que hay que cuidarla, sobre todo con tanto cambio climático, hay que estar atentos para mantenerla en la medida de lo posible y no perjudicarnos con los cambios climáticos que se están produciendo. Tenemos entonces gran diversidad de ecosistemas y productos, clima favorable, productos de gran calidad, exportaciones en diversas presentaciones, en fresco, en congelado, en conserva, un aprendizaje de varios años en cumplimiento de normas internacionales bastante exigentes y una mano de obra de alta calidad y productividad que ya conoce también cómo trabajar en estos. El tercer sector, que para mí ya es un sector ganador también, es un sector de servicios, y es la gastronomía y la alta cocina peruana en el mundo. Gastón Acurio fue el gran artífice de este proceso, pero hay hoy día miles de Gastones, ¿no? Estos son apenas un mosaico de los principales cocineros, los más famosos cocineros peruanos, muchos de ellos, algunos de ellos por ahí Michelin de por medio, y todos conocidos con restaurantes que ya están en diversas partes del mundo, con marcas propias. La cocina peruana hoy día se ha internacionalizado, está de moda y es en este momento en los mercados más sofisticados considerada del mismo nivel que la cocina francesa o la cocina italiana y otras cocinas que tenían ya muchos años de posicionamiento. Este esfuerzo de nuestros cocineros es un gran, digamos, avance, hoy muy castigado por la pandemia porque no están trabajando, pero sin duda cuando esto pueda volver a cierta normalidad, volveremos a ser un destino que ya tomará la gastronomía uno de sus sectores más importantes. Una diversidad de platos, ¿no? De todos los gustos, de todos los sabores y con todas las especies, por lo que hay que cuidar también la cadena hacia atrás con los productos de nuestra agricultura, con restaurantes peruanos en todo el mundo. Está Central, ahí está Astrid y Gastón, ahí está Segundo Muelle, entre otros. Con franquicias, solamente Gastón Acurio tiene más de 10 franquicias él, pero hay muchos otros que tienen franquicias también ya en el mundo, ¿no? Y con desafíos futuros, es decir, decía hace poco Gastón Acurio en una entrevista en CNN que el desafío o los desafíos de la cocina peruana es seguir promoviendo franquicias y restaurantes peruanos en todo el mundo, proteger a los agricultores peruanos para que no desaparezcan las especies que matizan la comida peruana y que la hace tan sabrosa y diferente, promover las cocinas regionales y promover una escuela pública de alta cocina. Decía que ya tenía un convenio con la Universidad Católica en ese aspecto, porque recordaremos que las cocinas o los institutos de educación de cocina más prestigiados son privados y hay que masificar y darle oportunidad también a los cocineros que tienen menos recursos, pero tienen también grandes habilidades. El cuarto sector es el sector turístico y Perú definitivamente está posicionado como un destino turístico mundial de gran calidad. Estamos muy castigados por la pandemia, este sector está muy golpeado, pero nuevamente cuando volvamos en 1 o 2 años, este sector volverá a ser lo que ya se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas del Perú, que sin duda debemos apreciar y cuidar, ¿no? Machu Picchu, maravilla del mundo, y evidentemente todo habitante de la tierra, sin exagerar, en algún momento de su vida o ha sabido
de Machu Picchu, o ha pensado en venir a Machu Picchu, o ha planeado ir a Machu Picchu, o ya conoce Machu Picchu. Pero el Perú, a través de Machu Picchu, se ha mundializado. Y es que es una maravilla realmente entender, visitar y disfrutar de este destino. Y Cusco, por supuesto, es el centro al que vienen la mayoría de los turistas que llegan al Perú. Y uno de los desafíos del turismo en los próximos años es lograr descentralizar, vamos a decir así. Es decir, que el Cusco siga siendo importante, pero que también Lambayeque, también Iquitos, también Arequipa, también Trujillo, sean ciudades que tengan destinos con las suficientes facilidades y programas integrados para lo que quiere el turista o lo que quieren los turistas que llegan al Perú, sobre todo los extranjeros. Porque los nacionales también tenemos que incrementar nuestra visita turística, pero digamos que en el caso de los extranjeros vienen las divisas y este sector se ha convertido ya en un sector exportador importante. Y se ha producido toda una revolución en la historia peruana, en el conocimiento de la historia de nuestro país. Desde el descubrimiento de Caral, sabemos que la civilización peruana tiene pues 5 años de antigüedad, es decir, 2000 de la era cristiana y 3000 antes de la era cristiana. Es decir, que el Perú es uno de los pocos países de civilización donde pueden estar solamente los egipcios, los indios, los chinos, la zona de Mesopotamia, ¿no? También los mayas y los aztecas, pero estamos en ese club privilegiado y por lo tanto un país con 5000 años de civilización tiene mucho que decir y tiene mucho que mostrar. A la derecha de la vista tenemos las huacas del Sol y de la Luna en Trujillo, que están bastante bien conservadas, pero, como hablamos de desafíos, aquí tienen una foto de la pirámide de Tucumán, en Lambayeque, en el Valle de las Pirámides. Esta foto no creo que refleja la longitud, pero es una longitud de más de 2 cuadras de largo. Ahora no se ve, digamos, parece unos cerros de arena. Aquí estuvo la pirámide de barro más grande y más importante del mundo, porque Keops, Kefren y Miserino en Egipto o Teotihuacán en México son pirámides de piedra, y lógico, son una belleza, y también tienen una historia envidiable y admirable. Pero cuando pongamos en valor la pirámide de Tucumán, sea como lo han hecho con la Huaca del Sol de Trujillo, o sea, reconstruyéndola totalmente, lo que cueste eso, que no será mucho frente a lo que podemos lograr, un destino turístico para Lambayeque y para el Perú, que sea tan o más importante que Machu Picchu, porque se imaginan visitar la pirámide más antigua y más grande de adobe que se ha hecho en el mundo, en Lambayeque y particularmente en Tucumán. Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Y hay buenos ejemplos, pero pequeños. Aquí está uno de ellos. Esta es la Huaca Puyana, ¿no? Que tiene una concesión para que en una parte del terreno se ha puesto un restaurante de primer nivel, y entonces van diariamente, ahora menos por la pandemia, pero cuando esto cambie, volverán los turistas, y también los peruanos, claro, y van de día y de noche, y sobre todo de noche es una vista hermosa como la que tienen ahí, y van a degustar nuestra comida y al mismo tiempo conocer nuestra historia, y los recursos que se obtienen de ese restaurante son para seguir investigando y para conservar y mejorar el destino de la huaca. ¿Cuántas huacas tenemos en el Perú? ¿En cuántas se podría hacer estos ejercicios? En todas, en muchas. Sin duda eso también puede generar no solo preservación del patrimonio histórico-cultural, sino también desarrollo turístico y desarrollo gastronómico. Un tiro a 3 bandas. Tenemos también destinos de naturaleza aventura. Ahí está Lunahuaná, ahí está el Nevado de Huascarán, que felizmente todavía queda como nevado, aunque está la parte desprendida en el terremoto del 70, como ustedes saben. La navegación por el río Amazonas, y el cañón del Colca, que descubrieron unos polacos hace ya algunas décadas, y que es el cañón más profundo del mundo, ¿no? Que es una belleza también. Tenemos, como digo, el turismo gastronómico, que son personas que ya llegan, por ejemplo, a Lima, ¿no? Solamente para quedarse 1 o 2 días, y como están haciendo los turistas de la foto a la derecha o a la izquierda preparando pisco sour, y a la derecha degustando platos que ellos han ayudado a producir, particularmente ceviches. También tenemos turismo de sol-playa en la zona norte, Máncora y Tumbes, pero también otras zonas de la costa peruana podrían adaptarse para este objetivo. En Máncora y Tumbes no solo tenemos peruanos,
también tenemos ecuatorianos y colombianos que llegan para disfrutar de este mar. Y hay mucha zona para crecer todavía y para desarrollar, por ejemplo, complejos hoteleros, mucho por hacer. Tenemos turismo religioso, a la izquierda Semana Santa en Ayacucho, a la derecha Semana Santa en Tarma con las alfombras de flores, turismo místico, ¿no?, que tiene que ver con Marcahuasi, o que tiene, y lo que significan los diseños y la forma de las piedras ahí, o lo que dicen algunos, ¿no?, que en Chilca se avistan objetos voladores no identificados, y hay también un turismo para eso, de manera que, digamos, atendiendo todos los tipos de demanda turística, podemos hacer muchas cosas. Y hay turismos especiales, por ejemplo, el turismo en Tacna, también bastante disminuido por la pandemia. Tacna vive en mucho de este turismo, que básicamente es 80% de chilenos del norte de Chile que pasan la frontera solamente para almorzar en Chile, en Tacna, ¿no?, hacer algunas compras y regresar. El gran desafío es poner buenos hoteles, poner parques temáticos, poner alternativas, casinos inclusive, para que los chilenos tengan cosas que hacer, y los peruanos que llegan ahí, por supuesto, ¿no?, y puedan quedarse por lo menos 1 o 2 noches, con lo cual se incrementa el empleo, se incrementan los ingresos y el valor añadido de Tacna en este objetivo. Y el punto es bien claro, Tacna está más cerca de muchas de las zonas del norte chileno que estas de la zona central de Chile y las zonas turísticas de Chile que están más al sur. De manera que si tenemos atractivos, van a cruzar la frontera para dejar divisas. El turismo receptivo del Perú en el 2018 ya tenía más de 4 millones de turistas extranjeros, que si consideramos que más o menos tienen alrededor de 1.200, 1.300, ya estamos cerca de 5.000 millones de dólares que dejan los turistas extranjeros aquí. O sea que ya es un sector muy importante en la generación de divisas. En el 2019 generaron 5.200 millones de dólares y, lógicamente, esto ya es importante y genera mucho empleo. Se estima que el turismo genera más o menos 3,5 millones de empleos entre directos e indirectos, ¿no? Y claro, hoy día 3 millones de esos 3,5 millones están parados. La marca Perú es muy potente. Hay que seguir trabajando en esto, porque el Perú es un crisol de diversidad. Es un país difícilmente que se puede competir con el Perú en lo que significa una muestra de diversidad. Si solamente llevamos a un visitante extranjero por la carretera central y lo llevamos por Chosica, luego vamos a Ticlio, llegamos luego a la zona del desvío a Pasco, nos vamos hacia La Oroya y nos vamos hacia Jauja y a Huancayo, o nos vamos por la zona de Junín y terminamos en San Ramón, La Merced, Satipo, ese viaje lo podemos hacer en horas, en un día. Y en un día, una persona ha recorrido en ese viaje las 8 regiones naturales que planteaba Pulgar Vidal, el sabio peruano. Eso es difícil de conseguir en otro país. Esa diversidad tan cercana que a Raimondi le inspiró tantos trabajos y le permitió decir, no la frase que se le inventó a él, porque no lo dijo él, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, sino la frase que sí él dijo y está en su bitácora, ¿no? Me faltan ojos para mirar lo bello que es el Perú. Luego tenemos el sector de derivados de metales no ferrosos, que implica trabajar los productos minerales y no venderlos solamente como materias primas. La manufactura de oro, que puede llegar a la joyería de oro de gran fineza, ¿no? La plata, que puede llegar a la filigrana de plata a la derecha, como la que se hace en Catacaos, o a la plata para uso, digamos, para usos de adornos, ¿no?, ornamentales, que también tiene mucho valor y donde podemos hacer maravillas, ¿no? Tenemos el cobre, que es un producto estrella. En este momento el cobre está en una gran revolución de precio. Siempre se había pensado que el cobre iba a tener alguna dificultad como conductor, iba a ser reemplazado por algún otro producto, pero el cobre está creciendo, se está demandando mucho, ¿no? Aquí tenemos los alambrones de cobre, y estas son las planchas de cobre, pero del alambrón podemos pasar al trefilado, del trefilado al conductor eléctrico, y ya empezar a hacer trabajos todavía mucho más, de mayor valor agregado. El zinc, que también tenemos, pues en barras de zinc, en inyectados de Sama, que se usan mucho en varias industrias, entre otras las automovilísticas, el plomo y el estaño, que los vendemos así como los ven,
pero que podemos transformarlos también, ¿no? Y la novedad, porque el Perú es de novedades, ¿no? Y este tiempo es el litio que hay en la zona de Puno, también lo tiene Bolivia, por cierto, debe ser la misma beta, el mismo yacimiento, ¿no? Porque estamos muy cerca, pero que ahora va a tener una gran demanda, ya fue descubierta y ahora están ya desarrollándose los estudios para la explotación. Lo interesante sería que por primera vez en nuestra historia un producto que recién sale, como el litio, pueda ser utilizado no como un producto de exportación como materia prima, sino que, por ejemplo, podamos hacer en el Perú, y por qué no en Puno, baterías de litio, que son fundamentales para los autos eléctricos, que son ya el presente y el futuro de la industria automovilística, ¿no? Y tenemos finalmente fosfatos. En la zona de Piura tenemos fosfatos en Bayobar, y tenemos en realidad varias alternativas para poder seguir diversificando. En el sector metal mecánica y sus servicios, tenemos la minería de base, por supuesto, que tiene que seguir desarrollándose. Tenemos como 50.000 millones de dólares en proyectos mineros que todavía no están explotados. Y como digo, es buen tiempo para el oro, es buen tiempo para el cobre. Hoy se habla del supermomento de los metales en esta época, justamente saliendo de la pandemia. Para los precios va a ser muy bueno y para el Perú va a ser muy bueno. Y en la medida que los precios estén buenos, deberíamos acelerar las inversiones. Pero también tenemos, no pero, sino además tenemos la mano de obra peruana, que es muy creativa y especializada. Ahí están soldando un tubo de un gasoducto o de un oleoducto, no sé bien si es uno o el otro, pero un técnico peruano que muestre en su currículum: yo he estado haciendo un gasoducto o un oleoducto en la geografía peruana, obviamente es contratado en cualquier parte del mundo. Porque una cosa es hacer un oleoducto en los desiertos árabes, ¿verdad? Y otra cosa es hacer un oleoducto pasando por la Amazonía peruana, atravesando la cordillera de los Andes y llegando a la costa. El que sabe hacer eso no tiene mucha competencia. Efectivamente, nuestros técnicos lo tienen que hacer porque no tienen alternativa. Este paso del Infiernillo se llama, del tren, del ferrocarril central, camino a Huancayo, camino a Lima, según vaya, es una belleza de ingeniería, ¿no? Una ingeniería que desafía la naturaleza, ¿no? Y tenemos entonces alternativas de usar, digamos, la tecnología en compleja y diversa geografía. Las maestranzas del Perú son conocidas por ser muy buenos nuestros maestros, nuestros mecánicos, que hacen verdadera magia, entre comillas, ¿no? Mientras que otros técnicos en otros países estarían pensando en cambiar una pieza, nuestros técnicos la hacen volver a funcionar, la reaniman, la reinventan, ¿no? El sector metal mecánico también es un sector que tiene gran potencialidad, podría tener la misma integración que tienen las textil confecciones, porque tenemos todo, ¿no? Y obviamente esto requiere sí un trato especial, porque hacer metal mecánica es diferente a los otros productos que he mencionado. Hacer metal mecánica, no podemos, por ejemplo, tener un inventario de productos metal mecánicos para vender, no, se producen a pedido, requieren un tiempo adicional, se producen por meses, y esto requiere un financiamiento especial que no lo necesitan los otros productos. Entonces aquí hay que hacer una estrategia especial para poner en valor este sector de gran importancia, para desarrollar proyectos llave en mano, que pongan en valor nuestra ingeniería, que pongan en valor nuestra mano de obra y que pongan en valor nuestros materiales mineros de exportación para que sean utilizados en estos productos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Torres de alta tensión. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer productos de aire comprimido, productos para minería, molienda, como están en la foto. Podemos hacer buques. Encima de la Marina de Guerra, tanto en Chimbote como en el Callao, han producido muchos buques, incluido algunos de los que usan la Marina de Guerra. Nuestros técnicos están especializados, nuestros astilleros están preparados, de manera que ahí tenemos también una potencialidad que no la explotamos muy bien, ¿no? Y seguimos haciendo máquina, por ejemplo, para panificación. Esta es una máquina que hace Nova, ¿no? Y es una empresa de Máximo San Román, que conocerán ustedes, un personaje público, pero que hace muchísimos años trabaja haciendo estos equipos que sin duda podrían ser franceses o italianos sin ningún problema, pero que son peruanos, ¿no? Y él trabaja específicamente en estas máquinas que tienen que ver con talleres pequeños, con panaderías, porque es el tipo de negocio que tiene el Perú. Y entonces, adaptado a esas características, desarrolla una maquinaria y capacita a los que compran la maquinaria para que la puedan usar. Y nuestro tamaño de negocio es pequeño,
nos puede permitir también entender mejor a un pequeño minero o un mediano minero, mucho más que a una empresa como Atlas Copco u otro proveedor de gran nivel multinacional. Entonces, tenemos ahí un segmento, pequeña y mediana minería, en toda América del Centro, en América del Sur, donde podemos nosotros orientar nuestro enfoque de exportación con grandes posibilidades. Y tenemos la principal feria que tiene el Perú, ya no tiene la Feria Internacional Pacífico, espero en algún momento que vuelva a existir, pero ya tenemos una feria internacional anual en Arequipa, la Perumín, que sin duda ya es una feria de nivel mundial. Es decir, somos, como dijo el otro día un experto del mercado minero mundial, un destino minero de gran importancia. En esta feria no solo van vendedores de minas, también van proveedores, compradores. Es una feria múltiple de todos los aspectos que tiene el negocio minero. Y también las ferias de subcontratación resultan muy importantes, sobre todo porque para exportar desde el pequeño negocio hay un gran problema, y es que el contenedor de 20 pies o el contenedor de 40 pies es igual. No vamos a hacer un contenedor pequeñito para que entre la producción de una pyme. Entonces, tenemos que agregar tamaño, tenemos que consorciarnos o tenemos que ver cómo subcontratar para venderle algo pequeño a otra empresa grande y de esa manera participar indirectamente primero y luego tal vez directamente ya en la exportación. Luego tenemos el sector pesquero, que trabaja en la industria conservera con relativo éxito, ¿no? Y también algunas empresas de concentrado proteico, que como saben es el producto de la harina de pescado, pero digamos, disminuida su grasa para poder tener como consumo o como consumidor al humano, que no puede consumir igual que como consumen los animales, porque el principal destino de la harina de pescado peruana, que es el primer exportador del mundo, es combinar la proteína de la harina de pescado, es combinarla con una fibra, y esa combinación se llama alimento balanceado y es lo que alimenta al ganado, por ejemplo, de todo tipo en el mundo. Luego tenemos el sector forestal, maderero y sus manufacturas, donde prácticamente todo hay que hacer, desde cuidar los bosques y hacer reforestación cuando haya una tala de árboles, desde cuidar el tratamiento de la madera, su aserrado, su secado, hasta desarrollar muebles de madera, que los hacemos, no en la cantidad suficiente, pero con gran habilidad también, ¿no? Con diseños y con un parque industrial en Villa El Sabor que bien podría ponerse en valor para eso. Visto toda esta potencialidad, donde podemos saltar siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, veamos cuáles son los desafíos mayores. El cuarto punto, entonces, es el desafío en cuanto a una nueva estrategia nacional de promoción de las exportaciones peruanas. En los años 80, en realidad, a fines de los 70, principios de los 80, cuando era ministro de Economía, el doctor Javier Silva Ruete, y presidente del Banco Central, el doctor Manuel Moreira, ambos ya fallecidos, ellos diseñaron para el gobierno de ese entonces una estrategia que se llama la Estrategia de Exportaciones No Tradicionales. Como era un tiempo en el cual las exportaciones estaban disminuidas en su prioridad porque se priorizaban las importaciones para la industria local, para la industria nacional, que se llamaba el modelo de sustitución de importaciones, entonces prácticamente los exportadores financiaban a los importadores con un tipo de cambio barato para los importadores, que era pagado por los exportadores que recibían un menor tipo de cambio por lo que exportaban. Entonces, para tratar de compensar esa situación, estos dos personajes diseñaron una estrategia junto con el académico Dani Chilowski, lo tienen ahí, y diseñaron esta estrategia para que las exportaciones con valor agregado, que le denominaron no tradicionales, pudieran también tener algunos privilegios. Y entonces se les dio algunos incentivos, un tipo de cambio no tan bajo, un fondo de exportaciones para promoverlo, se llamaba FOPEX, un financiamiento especial a través del FEN, un certificado de reintegro tributario que se llamaba CERTEX, y el conjunto de estos incentivos suponía que iba a compensar en algo los problemas de esa época. Han pasado ya, digamos, varias décadas de ese esfuerzo y podemos hacer una evaluación. En 1980, cuando empezó esta estrategia, el Perú exportaba 3.900 millones de dólares, de los cuales el 79% eran productos básicos, materias primas, llamados tradicionales, principalmente mineros y también pesqueros y agrícolas, y solo 21% eran productos no tradicionales. Acuérdense de la cifra.
1980, 79% tradicionales, 21% no tradicionales. En el 2019, 40 años después, exportamos casi 46.000 millones de dólares, como vimos, y el 70% son productos tradicionales. Es cierto que más productos tradicionales, pero el 70% son productos tradicionales y el 30% son productos no tradicionales. Es decir, hemos crecido en valor. En 1980 el valor exportado equivalía al 17% del PBI. En 2019 el valor exportado equivale al 21% del PBI. O sea que nuestra economía, en términos de lo importante del sector externo, ha crecido. Los volúmenes de exportación y de importación han crecido casi 12 veces, ¿no es cierto? Pero la estructura no ha variado. Todavía el 70% son 10, 12 productos básicos, tal vez menos, 8 o 10, y el resto, 30%, son 200 productos no tradicionales. Entonces, un objetivo estratégico desde mi punto de vista es que hacia los próximos 10 o 20 años apostemos en el Perú con varios gobiernos, pero con políticas de Estado, a que esta relación 70-30, 70 para productos tradicionales y 30 para productos no tradicionales, se convierta por lo menos en un 50-50. Eso sería una revolución para el Perú. Y lo que habría que hacer es poner estos sectores, estos 10 o 11 sectores que he comentado hace poco, en valor con estrategias específicas donde el Estado cree las condiciones, pero las empresas y las industrias sean las que hagan su trabajo y puedan tener productos y servicios competitivos. De manera que esto es importante no solamente por el número, sino porque esto significa empleos, significa sostenibilidad, mayores divisas, significa mayor inversión en el Perú, en fin, todos los beneficios que podemos encontrar estarían en este esfuerzo. Pasar del 70-30 al 50-50. Exportaciones tradicionales, exportaciones no tradicionales. Y para eso tengo una propuesta que la primera vez que la voy a plantear, voy a aprovechar de esta conferencia y de esta invitación para hacerla, y espero tener éxito en mi propósito, y por supuesto estoy dispuesto a escuchar todas las críticas y las sugerencias. Mi propuesta es la siguiente. Creo que la estrategia de exportaciones no tradicionales ya tuvo su tiempo, ya culminó su ciclo, y creo que debemos pasar a una estrategia de valor agregado, es decir, pasar de la ENT, Estrategia de Exportaciones No Tradicionales, a la EVA, Estrategia de Exportaciones con Valor Agregado. ¿Y por qué hago esta distinción? No es una distinción semántica, no es una cuestión de palabras, ¿no? Resulta que los productos básicos que se cotizan en bolsas de productos internacionales, que son las materias primas, ¿verdad? Tienen una característica. Pero no todos los productos tradicionales son productos básicos, ¿no? Algunos lo son, pero tienen un mayor nivel mayor valor agregado que los otros. Entonces, así como no todos los productos tradicionales deberían ser, entre comillas, castigados por ser tradicionales, tampoco no todos los no tradicionales, por ser no tradicionales, tienen, por ejemplo, mayor valor agregado que algunos tradicionales. Entonces, no basta la historia. Es necesario poner algunas condiciones. ¿Cuáles son? Yo dividiría los productos básicos en dos. Los que cotizan en bolsas y los que tienen algún grado de transformación adicional. Es decir, que ya no son estándares y por lo tanto ya no pueden cotizar en bolsa. Y yo integraría también a productores agropecuarios de exportaciones de frescos, a productos manufacturados, ¿no? A productos manufacturados con mayor valor agregado, a servicios con alto valor agregado y a tecnología. Es decir, yo veo al Perú dividiendo su esfuerzo estratégico en estos tipos de exportación, ya no solamente en esta tradicional e histórica distinción tradicional-no tradicional, ¿no? Y entonces, esta clasificación de productos con valor agregado me permitiría hacer una distinción entre productos básicos, EVA, y productos con valor agregado, EVA, con V, ¿no? Y de esta manera, las estrategias, la presencia en ferias, la ayuda para los pasos iniciales a través de PROMPERÚ, la participación en ruedas de negocios, la participación en congresos especializados, en ferias de subcontratación y otros apoyos que desde el Estado se puede dar
más las políticas públicas que ayuden a integrar estas industrias serían fundamentales, poniéndonos metas y poniéndonos políticas para llegar a esas metas en tiempos determinados. Quinto punto, desafíos en cuanto a las estrategias empresariales. Hasta aquí lo que el Estado podría hacer a través de sus organismos, de sus políticas, de sus funcionarios. Pero nada se podría hacer si la empresa propiamente no hace su parte y hace un trabajo competitivo, ¿no? Entonces, creo que aquí hay varios puntos por tocar. Necesitamos enfocarnos en los mercados internacionales de la manera correcta. La pregunta que podemos hacernos puede estar bien o mal formulada. ¿Cuál es la pregunta mal formulada? La pregunta mal formulada es: ¿produzco este bien o servicio? ¿Dónde lo puedo exportar? ¿Por qué está mal formulada? Porque ya producí el servicio, ya lo tengo, o el bien, y ahora solo estoy tratando de que alguien me ayude a exportar, pero no he preguntado si el mercado lo quiere hacer. La pregunta bien formulada es: ¿el mercado mundial de mi producto o de mi familia de productos o servicio tiene estas tendencias y exigencias? ¿Puedo atender esta demanda? ¿Puedo realmente hacer lo que el mercado dice que haga? Participar en ferias internacionales especializadas. Mi consejo para los que recién empiezan es, lo primero, antes que nada, sin hacer mucho estudio, busquen la feria donde está el producto, porque todas las ferias en el mundo son especializadas, no son generales. Si hago textiles, tengo que ir a una feria textil. Si hago productos agropecuarios, tengo que ir a una feria agropecuaria. Si estoy en turismo, tengo que ir a una feria de turismo. SIAL, por ejemplo, que está aquí a la mano derecha, es el Salón Internacional de Alimentos. La más famosa exposición se hace en París, ¿no? Esta feria de Madrid es una feria más general, pero también tienen especialidades. Luego, lo otro importante es que debemos tener en cuenta el tamaño mínimo necesario para exportar. El tamaño mínimo no se puede reemplazar. Pequeñas y microempresas no tienen escala para exportar. El pequeño y micronegocio está hecho para sobrevivir, para desarrollar una primera etapa. Y por supuesto es muy interesante este emprendimiento y hay que ayudarlos, pero hay que ayudarlos para que crezcan, no para que se queden de micronegocios. Un micronegocio debe ser pequeña empresa en un tiempo y una pequeña empresa debe convertirse en mediana empresa en un tiempo. ¿Y por qué no una gran empresa? Y si tienen dudas, miren a Ñaños, que ya es una multinacional peruana en 3 continentes o 4 continentes vendiendo gaseosas, que empezó a trabajar aquí. O sea que sí es posible, si se tienen las estrategias adecuadas, el enfoque adecuado, el producto o el servicio correspondiente. Y desarrollar una cultura de valor agregado. En líneas generales, con excepciones en algunos temas, pero casi en todos los casos, sobre todo en los sectores que he manifestado, la lógica del negocio debe ser estrategias competitivas de diferenciación o de segmentación, buscando el valor agregado, no estrategias de producto barato. Porque esas estrategias de producto barato, aunque nos pueden dar una etapa de exportación inicial, no son sostenibles porque tenemos mercados que rápidamente nos van a copiar o nos van a competir con otro producto, ¿no? Y por los costos, por el tamaño, por la escala, van a tener menores costos y siempre nos van a estar ganando. Ese es el caso de los textiles peruanos que se venden de a dólar. La producción de polos de a dólar puede ser muy interesante en el Perú, pero yo no voy a poder estar cerrándole el mercado peruano a los chinos y a los indios o a los pakistaníes eternamente. Primero, porque ya las reglas de juego multilaterales no lo permiten, y segundo, porque la mayoría de ellos no está haciendo trampa. Algunos hacen, bueno, se aplica la ley correspondiente, pero la mayoría de ellos tienen costos más bajos que los peruanos, porque son más grandes, tienen más población, etcétera, y otras razones. ¿Para qué meterme en ese rubro donde no tengo posibilidad? Tengo que ir hacia el rubro de diferenciación, donde no es que los chinos y los indios no estén, pero en todo caso ahí puedo competir de igual a igual y puedo lograr espacios, segmentos del mercado mundial con resultados exitosos. Y diseñar estrategias, como digo, basadas en la diferenciación o en el enfoque, y crear un entorno competitivo. Ahí, claro, ya no solamente es un problema de la empresa, sino de la industria y del gobierno también, ¿no? Ahí van los famosos factores de competitividad de los que habla Porter, los factores de producción, las industrias relacionadas, las industrias competidoras y los demandantes o consumidores. Todos debemos estar en este esfuerzo competitivo y ahí tiene que ver mucho también, no solo el Estado, sino también la educación que tenemos que tener vinculada a estos temas, a estos desafíos desde el colegio.
elaborar buenos proyectos de inversión con buenos estudios de mercado, con buenos estudios de factibilidad en lo económico y financiero. Lo digo enfatizando el bueno, porque muchas veces no son buenos, y entonces hacen proyectos a medida, a gusto del cliente, que al final llevan a pérdida de dinero y de tiempo. Y buscar financiamiento, y los pequeños como agrupándose. Como Cofidis ha desarrollado una serie de instrumentos como el que no lo tiene ahora activo, pero en algún momento funcionó, el producto estructurado, que era un producto que justamente bajaba costos al juntar productores y acompañándolos en el proceso de gestión y vigilando ese proceso, lograba que ese tamaño ya creciente pudiera superar el problema del tamaño pequeño individual. Hay que obtener las certificaciones internacionales, las que correspondan. Ahí está la ISO, ahí está el kosher para los productos que van a los mercados judíos, ¿no? Y todos, exportadores e importadores, somos embajadores del Perú en el mundo. Este es un tema que tenemos que tener muy claro. Uno solo que fracase o quiere engañar afuera, nos deja mal a todos. Y uno solo que tenga un buen desempeño y que haga bien las cosas, nos deja bien a todos. Así es este asunto. Finalmente, quiero terminar la charla con el sexto desafío, que yo lo llamo los desafíos en cuanto al aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes. Hace 30 años, yo enseño ya 43 años, hace 30 años cuando yo daba una charla de este tema, estaba recordando algunas de mis charlas por allá por los años 80, 90, no teníamos ningún acuerdo comercial. Teníamos uno con el Grupo Andino, teníamos otro con Estados Unidos, pero dependiente de Estados Unidos, que era el acuerdo para los países que tenían tema de narcotráfico. Se llamaba el APDEA. Hoy tenemos 22 tratados de libre comercio vigentes o acuerdos de asociación estratégica con prácticamente los principales mercados del mundo, ¿no? Y tenemos 10 más que ya o están digamos, en negociación o están ya listos y firmados para estar en proceso y en vigencia pronto. De manera tal que sea por los acuerdos de libre comercio o de asociación estratégica que tenemos con los principales países y grupos regionales del mundo, sea por los grupos regionales donde participamos, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, APEC, ¿no? Por todos estos componentes debemos realmente tener conciencia de que ya el problema no es de acceso a los mercados. Hace 30 años, yo incluso cuando estuve a cargo de comercio exterior, acompañaba a los productores textiles una vez al año para firmar un acuerdo con Estados Unidos que permitiera que nos dieran cuotas para ver cuánto exportábamos de nuestras confecciones. Hoy día ya no hay cuotas. Ya no hay cuotas en el mercado mundial, pero no hay cuotas para nosotros, pero tampoco hay cuotas para nosotros, para los competidores. Y entonces estamos en necesidad de competir y de seguir mejorando. El consejo que doy es que hay que estudiar las oportunidades que dan estos acuerdos comerciales. Es un buen elemento a favor para crecer, porque nos da estabilidad. Estos tratados difícilmente pueden quedar derogados, porque ya son ratificados por el Congreso de la República y tienen vigencia permanente, salvo que algunos de los países lo denuncien bajo ciertas características. Entonces, ya no hay razón para estar pensando, ¿entraré o no entraré? Vamos a entrar, ¿no? Pero estos son ventanas de oportunidades, ¿no? Estas son ventanas de oportunidades que no garantizan que la exportación se desarrolle. Estos mercados estarán abiertos para las empresas, para los productos y para los servicios competitivos. Para ellos, no para cualquiera. No por tener el acuerdo ya voy a vender, no, mi producto tiene que ser el adecuado. La Cancillería y Mincetur en el Perú desarrollan una política comercial basada en lo que llaman la geometría variable de negociación comercial. Es decir, se trabaja paralelamente en negociaciones bilaterales, multilaterales, regionales, y esto ha hecho como resultado que tengamos, digamos, una diversidad de socios comerciales, que no dependamos de uno en particular, ¿no? De hecho, en el siglo XIX, nuestro socio principal, eso tiene que ver con la independencia, donde nos endeudamos mucho con Inglaterra principalmente, y nuestro principal socio comercial era Inglaterra. Ya a principios del siglo XX, especialmente por el petróleo, por las minas que fueron compradas por inversionistas norteamericanos, ¿no?
esta sociedad comercial principal con Inglaterra giró hacia Estados Unidos. Se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y desde principios del siglo XXI, nuestro principal socio comercial, primer exportador y primer importador es China, ¿no? También están los otros, pero ya China es el primero. Entonces esto no es casualidad. Y además responde a un criterio que con sabiduría nuestros negociadores, que son muy buenos, han logrado tener. Que no dependamos solamente de los chinos o de los norteamericanos o de los europeos o de los latinoamericanos. Ahora les exportamos a todos. Los chinos son los primeros individualmente, pero les exportamos a todos más o menos en 4 partes, ¿no? Una parte va para Estados Unidos, otra parte va para China y el Asia, otra parte va para la europea comunitaria y otra parte va para América Latina. Si un mercado se cae, como los mercados están abiertos por los tratados, nos desviamos a los otros mercados y podemos rápidamente reconsiderar el asunto. No era como antes, que teníamos dificultad porque no teníamos estos tratados. No los desperdiciemos y aprovechémoslo, conozcámoslo y hagamos uso de ellos. Como ventanas de oportunidad que tenemos que aprovechar previamente, hay que conocer. Y entonces lo que tenemos que hacer es mirar que estos 6 desafíos que he planteado los podamos reflexionar y reflexionando podamos ya formar parte de políticas estratégicas para el comercio exterior, exportaciones e importaciones y en particular para las exportaciones, que es el punto central que he explicado en esta charla. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tan excelente exposición, doctor Cornejo. Sin duda, las empresas peruanas deben atravesar desafíos muy duros, pero con esfuerzo y trabajo duro y, por supuesto, apoyo del sector público y privado, estoy seguro de que lo lograrán. Bueno, ahora bien, culminada la exposición, daremos paso a la ronda de preguntas. Yesenia María nos indica: buenas noches, doctor Enrique. Tengo 2 consultas. ¿El puerto de Chancay está concesionado con el Estado? ¿Y el puerto de Chancay es para todas las cargas chinas de distintas empresas? ¿O cuáles son las empresas chinas que únicamente podrían hacer uso de este puerto? El puerto de Chancay, toda obra de infraestructura que se hace en nuestro territorio tiene que basarse en una concesión. En este caso, la propiedad del terreno, la propiedad de las instalaciones, siempre será peruana. Pero la operación sobre ese territorio, sobre esa infraestructura, será del concesionario, gestionará el concesionario por un periodo determinado. Aquí estamos hablando del principal operador mundial, no solamente que es chino, sino que es el principal operador mundial. Y entonces, de lo que se trata, en principio, y es una deducción mía, es que ese puerto va a servir para tener, digamos, la carga china que viene a Perú. En China tenemos ya inversiones mineras, inversiones petroleras, inversiones en diversos sectores que son trabajadas por empresas chinas. Sin embargo, yo creo que hacia el futuro, una inversión de 2.000 o 3.000 millones de dólares allí, eso pensado solamente para la carga china que tiene que ver con las inversiones chinas en Perú, no justificaría. Claramente es una inversión que se está haciendo para que China tenga un punto a partir del cual pueda hacer también en esta parte de América su respectivo transbordo. Para nosotros eso es, desde mi punto de vista, una gran oportunidad. Es decir, yo en este momento como gobierno, como Estado, pensaría en articular lo siguiente: un eje multimodal, que sería un eje Chancay, Callao, Pisco. De manera que tengamos no solamente al Callao, sino a Pisco, al Callao y a Chancay como un eje multimodal. Ahí tenemos 3 puertos. En Pisco también tenemos un aeropuerto que está concesionado, pero con inversiones tremendamente, digamos, lentas, ¿no? Tenemos ya la autopista que llega hasta Pisco, llegará hasta Pisco, hasta Ica pronto, en condiciones de autopista. Por lo tanto, ya tenemos una buena conectividad terrestre. Tenemos proyectado el tren de cercanías, que espero que venga de más lejos
no de Chancay, sino que venga de Huacho, que venga de, ¿por qué no es de Barranca, no? En fin, que sería el tren de cercanías que vendría linealmente hacia el Callao. En el Callao se conectaría, ¿no es cierto?, con la línea 2 del metro de Lima y Callao, que está en construcción, que va a llegar al Callao. Esa línea 2 va a tener conexión con el aeropuerto internacional, cercanía con el puerto del Callao. Eso estará listo en 3 o 4 años. Dentro de 2 años llegan ya al Paseo Colón. El próximo año llegan al Paseo Colón, subterráneamente, y de ahí siguen por la Avenida Venezuela, hasta justo la Universidad de San Marcos. Ahí hacen derecha en Amézaga, y por Amézaga se van por la puerta 3, creo que es de San Marcos, se va hasta Colonial, en Colonial, donde está hoy día el edificio entiendo que es el edificio donde reciben a los postulantes. Ahí va a estar la estación San Marcos, ahí el metro va hacia izquierda y se va por Colonial hasta el Callao. Tiene un ramal de 7 kilómetros que va directamente al aeropuerto. O sea, que tú vas a poder estar con tus maletas y te bajas en la estación del aeropuerto. O sea, imagínate que el tren de cercanías venga de Chancay, articule con la red del metro del Callao, del metro de Lima y Callao en la línea 2, te conectes con el aeropuerto, te conectes con el puerto, te conectes con la red del metro completa, que estará ya con la línea 1 que ya existe, con la 3 y la 4 que están en camino, y te vayas hacia Villa El Salvador, ¿no?, al sur, y de ahí, con toda la zona logística que, a mi juicio, no va a poder estar en el Callao porque no hay sitio, sino estará en esa zona, estará en Chilca, estará antes en Lurín, estará en Mala, ¿no?, camino al sur. Entonces, toda esa zona logística articulada con un eje multimodal para llegar por autopista hasta Pisco. Y entonces completar un eje que sería imbatible en América del Sur. Porque ahí por costos, por sinergia, simplemente por eficiencia, podríamos ofrecer diversas alternativas para los diversos tipos de servicios multimodalmente, ¿no?, y hacerlo para que pueda ser aquí. Este es el centro de Sudamérica. Así como lo fue en su momento el virreinato aquí, y no era casualidad que fuera aquí, ¿no?, hacerlo el centro y disfrutar de esa condición como siempre lo hemos debido hacer. O sea que hay que integrar las estrategias. Si yo tuviera la edad de un estudiante universitario, yo haría ese viaje para mirar todas las oportunidades de negocio que se pueden desarrollar de negocios internacionales, logísticos, por ejemplo, en todo este eje. Y ya ni hablar si tenemos un tren de la costa, como se está planteando por algunos partidos políticos en esta campaña, ya pasamos a otro nivel. Pero ya sin todavía ese tren de la costa, ya podríamos hacer un eje integrado. O sea, tenemos que empezar a trabajar en líneas integradas, ya no pensar el puerto por un lado, el aeropuerto por otro, la carretera, no. Todo tiene que estar integrado, transversal. Espero haber contestado a la pregunta. Muy bien, profesor. La segunda pregunta viene de Alonso Gastulo Chirinos e indica, buenas noches, quisiera saber en qué fase de desarrollo se encuentra el terminal portuario de Lambayeque en Puerto Etén. Ya. Es un proyecto, digamos, antiguo, de hace varias décadas, que debería formar parte de una estrategia que en el Perú no ha tenido éxito todavía, que se llama el cabotaje. Es decir, otro de los temas que hay que trabajar desde el puerto del Callao es que al puerto del Callao llegue la carga principal y desde el puerto del Callao, en buques más pequeños, había cabotaje, o sea, mercaderías del Callao vaya al sur y al norte del Perú, habilitando los puertos que están en las regiones. Eten es uno de ellos, pero también otros puertos, Salaberry mismo, ¿no? Y al sur otros puertos también, el mismo puerto de Pisco, ¿no? El mismo puerto de Matarani, que tiene un objetivo especial, o el puerto de Hilo, o el mismo puerto que tenemos disponibilidad de usar en el muelle de Arica, ¿no? O sea, tenemos puertos que tendríamos que poner en valor, pero ponerlos en valor significa que estén en condiciones de tener esta carga que vaya por cabotaje. Cabotaje es algo que hay que trabajar. Hay una ley que está vigente en el Perú para promover el cabotaje privado, pero parece que no tiene los incentivos suficientes porque no ha habido interesados. Y esto hay que incentivarlo, ¿no?
Lamentablemente, no tenemos Marina Mercante Nacional, que era la compañía peruana de vapores, pero podrían ser compañías privadas. Lo que tenemos es crear condiciones para que estas compañías puedan hacer. Es la única manera, como veo que un puerto digamos, de una región como Eten, ¿no? Sea un puerto que tenga valor añadido y que pueda tener carga importante. Perfecto, profesor, muchas gracias. La tercera pregunta viene de Miguel Galvez desde Facebook y él indica qué opina de la alta concentración de oferta en el sector agroexportador y a su vez la concentración de los mercados de destino del mismo sector. A ver, la concentración de mercados de destino no me preocupa tanto porque los mercados mandan. O sea, yo puedo querer diversificar, pero si hay mercados que son los más importantes en términos de precio, en términos de alternativas, pues yo no sería muy suspicaz en ese asunto. Ahora, la concentración en términos de la producción aquí, obviamente se está refiriendo a la pregunta al hecho de que hay algunas empresas, Camposol, por ejemplo, y otras más, que tienen, digamos, una predominancia en lo que significa la producción y la exportación de los principales productos agroindustriales. Sí, es cierto, pero eso obedece también a una razón de costos. Como dije, en cualquier negocio hay un tamaño mínimo eficiente. Bien, hace 40 años, ¿sí?, en la comunidad andina se intentó hacer industria planificada. Es decir, vamos a hacer aquí una industria automóvil, vamos a hacer una industria petroquímica, vamos a hacer una industria metalmecánica. O sea, no, el mercado no decidió, sino que los gobiernos de la comunidad andina dijeron vamos a hacerlo y se acabó y lo hacemos. Era un intento forzado de desarrollar una industria propia, pero el problema principal no era la intención, que puede ser muy buena. El problema principal es que los costos mandan y el tamaño mínimo eficiente lo manda el mercado, no lo manda quien quiere hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que hayan más empresas agroexportadoras de tamaños suficientes, lo que tenemos es que juntar a los pequeños productores. Productores que tienen 4 o 5 hectáreas, productores que tienen incluso 1 o 2 hectáreas, que están en pobreza ya, no pueden estar en condiciones de producir a la escala que se requiere para poder tener una oferta uniforme, estándar, de la misma calidad, con los mismos cuidados técnicos. No es cuestión de sumarla nada más, no. En los productos, sobre todo en los productos agropecuarios, que son productos perecibles, hay mucha merma cuando no se trabaja bien. O sea, el producto llega, ustedes saben que los productos perecibles la mayoría de las veces se exportan a consignación. Es decir, a diferencia de otros productos, el pago se hace cuando la mercadería llega para ver si llegó bien. Y entonces hay bastantes mermas muchas veces cuando los productos llegan mal o no llegan en las condiciones que se pidió. Y eso es fundamental asegurarlo. Y en pequeños tamaños no es posible. Entonces, la respuesta es, ¿cómo lograr que haya menos concentración de oferta y que haya, digamos, más empresas? Bueno, promoviendo el consorcio de empresas. Las cooperativas en el café funcionan muy bien, en el cacao también, ¿no? Pero en la costa no funciona tanto y hay que promoverlo, ¿no? Y de esa manera se va a evitar también que algunas de estas empresas, porque no tienen la suficiente espalda, encima tienen que contratar a terceros para hacer de enganchadores de la mano de obra y vienen los problemas que surgieron hace unos meses cuando algunos trabajadores denunciaron, y tenían razón, que no les pagan los mínimos que la ley establece. Sin embargo, para solucionar ese problema no se encontró mejor manera que dejar sin efecto la ley que promovía todo. Entonces, el remedio fue peor que la enfermedad. Mi respuesta es, para tratar de buscar una mayor diversificación de nuestra oferta y más empresas que hagan esto, hay que buscar tamaños mínimos eficientes. En agroexportación, un tamaño mínimo eficiente pueden ser 200 hectáreas, 300 hectáreas, 400 hectáreas. Entonces, junta a todos los pequeños para lograr ese tamaño, darles asistencia técnica, darles financiamiento para poder desarrollar toda la producción, poner las semillas, en fin, el cuidado durante todo el proceso productivo y la cosecha, y los cuidados logísticos de embalaje también y sanitarios, son muchos costos. Ustedes saben que en los productos agropecuarios de exportación, muchas veces los compradores inopinadamente contratan empresas supervisoras que van al campo y verifican si las condiciones de producción
son las que tienen la sanidad, la seguridad, la higiene que corresponden, que ellos exigen. Que haya baños portátiles en el campo, que los trabajadores se laven las manos, ¿no? Que haya ciertos, digamos, cuidados básicos en lo que significa el manipuleo, sobre todo de los alimentos, ¿no? Entonces, todo eso se vigila. Y no lo vigila el Perú, lo vigila de fuera. Entonces, a veces una muy pequeñita empresa no solamente no va a poder tener un tamaño que permita llenar un contenedor de 20 pies, y no va a tener la inversión para poder hacer eso, sino que tampoco va a poder tener la posibilidad de cubrir esos costos, que son costos fundamentales. Una especie de costos hundidos que tienen que hacerse sí o sí. Entonces, muy importante es el tamaño mínimo eficiente. Entonces, que se fomenten las asociaciones de productores, las cooperativas, los consorcios de producción y de exportación, pero eso hay que hacerlo fomentar. De hecho, algunas de las empresas que se consideran las más grandes, entre comillas grandes, ¿eh? Porque Camposol, en términos internacionales, es una pequeñita empresa. Ahí están los problemas de Perú, ¿no? Imaginen. O sea, nuestras empresas grandes son pequeñas en el contexto mundial, ¿no? Van a una feria CIAL y se encuentran con una o dos empresas que pueden hacer 4, 5, 6, 7 veces la producción anual que hacen ellos. O con acopiadores internacionales, grandes transnacionales, que compran en diversos países del mundo y juntan una cantidad que permite jugar con mejores precios frente a los precios de ellos, ¿no? Entonces, tamaño de negocio, asociatividad y acompañamiento para ese objetivo. Ese es el camino. Perfecto, profesor. La cuarta pregunta viene de Julián Flores Álvaro, el cual nos indica: una consulta, con la apreciación, el repunte del dólar, las elecciones presidenciales y la gestión del gobierno actual, ¿cómo cree que se verá afectado el exportador peruano? A ver, yo creo que no hay ninguna razón estructural para que suba el dólar. Ninguna. O sea, Estados Unidos está tranquilo, no salió Trump, salió el señor Biden, ¿no? Entonces no esperemos ninguna cosa loca en Estados Unidos. Estados Unidos más bien está en un proceso de reacomodo de su actividad productiva. No hay razón entonces para que haya por ahí un problema que afecte al dólar. Y que haga que el dólar suba aquí. En segundo lugar, no hay ninguna razón para pensar que el mercado internacional también está en problemas. El petróleo no es un problema en este momento, ¿no? Al contrario, los precios del petróleo están bajos. Por ahí no hay ningún problema. La demanda de materias primas minerales está, como he dicho, en un excelente momento. Es un buenísimo año este y el próximo probablemente para exportar minerales. Entonces no hay ninguna razón para pensar que los sectores generadores de divisas del Perú van a tener problemas. Las reservas internacionales del Perú superan los 74.000 millones de dólares. Equivalen, si son más o menos 3.000 millones de dólares normales los que se importan mensualmente. Entonces estamos hablando de 17, 18, 20 meses de importación normal, no sé, ahora es menos por la pandemia. Cuando una cifra, una alerta, un semáforo ámbar, peligro, puede significar que las reservas estén con menos de 6 meses normales de importación. Tenemos 3 veces más eso, y un poco más quizás. Pues no hay ninguna razón para que el dólar se especule estructuralmente. Entonces, ¿por qué el dólar ha subido un poquito, aunque ya volvió a bajar? ¿Y por qué seguirá en estas oscilaciones? Porque estamos en elecciones. Y una de las posibilidades que en estas elecciones es que surja algún candidato o candidata que ganando genere algún problema a la estabilidad económica. Entonces, los agentes económicos de aquí, de Perú, no los de afuera, se cubren y especulan y ganan un poquito también con esa especulación, subiendo un poquito por ese riesgo. Cuando nos acerquemos al 11 de abril, seguramente ahí se mantendrá. Si el 11 de abril tenemos un pase a segunda vuelta con 2 candidatos que no tienen ese peligro, es decir, que pueden diferir en políticas, pero no van a cambiar sustancialmente los temas económicos, sobre todo la estabilidad, el manejo libre de los precios, etcétera. Entonces, el cumplimiento de los contratos que la Constitución asegura, ¿no? Que es lo que algunos partidos quieren cambiar. Si eso no ocurre, entonces el tipo de cambio rápidamente volverá a sus niveles que tenía hace 2 semanas.
¿no? En todo caso, temporalmente, los exportadores que están exportando pues están teniendo un pequeño ingreso adicional. No te olvides que ellos exportan en dólares. El dólar vale un poquito más, van a recibir más soles por dólar. Pero no es conveniente para nadie que el dólar suba como tendencia, porque ya eso significaría que los costos suben para todos, y al subir los costos, como tenemos un buen componente dolarizado de la producción, entonces viene una inflación interna. Y el gran elemento que nadie reconoce, solo se habla de crecimiento, bajó, subió el empleo, bajó la pobreza, no toda, pero bajó un importante número, porcentaje de la pobreza, pero lo que nadie dice es que tenemos una inflación de menos de 3% anual, que tenemos el tipo de cambio más estable, aún con este movimiento, de toda América Latina, más estable que el de Chile, más estable que el de México, más estable que el de Argentina, por supuesto. Y eso da mucha tranquilidad y permite trabajar con estabilidad. O sea, imagínate tú que seas un inversionista, que tienes deudas en dólares, o que trabajas con dólares, con tus proveedores, y de pronto no sabes cómo va a estar el dólar, y tienes que cambiar soles a dólar. ¿Cuándo? ¿Cambio hoy? ¿Espero el 11 de abril? ¿Y qué hago después? Y que sí, tienes que combinar muchas cosas a 3, 4 semanas vista, ¿no? Imagínate que la inflación no fuera 3%, sino fuera 6%. Entonces ya se rompe todo este esquema de los últimos 30 años, porque realmente eso es parte del éxito. Tener una inflación baja nos permite planificar más allá del año, nos permite tomar decisiones con cierta certidumbre. No veo razones en este momento, sinceramente, aún con las proyecciones que hay de candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta y eventualmente ganar las elecciones, que nos permitan tener un temor de ese tipo. Sí, los discursos están muy encendidos, pero yo veo que las tendencias de las encuestas, parecería sabiamente, están yendo hacia algunas postulaciones que no son en ese sentido tan complicadas. Muy bien. La penúltima pregunta viene de Víctor Alonso. Él nos indica, bueno, en primer lugar agradece por la exposición y pregunta: a mí me gustaría conocer las certificaciones logradas por las empresas exportadoras a raíz de la firma de los TLC, como ISO 9001, 9000, HACCP, entre otros, y correlacionarlas con el impacto en la balanza comercial. ¿Qué base de datos podría consultar? Consulté en INACAL, pero no está clara la información. No, no vas a encontrar una información que te dé lo que tú quieres, porque entiendo que debes estar haciendo alguna investigación y quieres ver qué impacto tienen las certificaciones, seguramente en el resultado de exportación o en la cantidad de mercados o en la ganancia de clientes. Lo único que podrías hacer es tomar una muestra de empresas que se dirijan a cierto mercado y esa muestra de empresas verificar qué certificaciones les han pedido. Y obviamente, de ahí deducir que con esas certificaciones pudieron dar el salto, ¿no? La ISO no es tanto, me parece, porque la ISO casi es una obligación. Ustedes saben que si yo tengo una relación comercial con una empresa europea o con la filial de una empresa europea, aunque esté aquí, como Europa ha hecho suya el ISO 9000, que es una certificación inglesa, y Europa obliga comunitariamente a todas sus empresas a hacer lo mismo, entonces, y como la ISO, entre otras de sus condiciones, es que quien es ISO tiene que trabajar con ISOs, proveedores ISOs, es una especie de efecto dominó, ¿no? Entonces, ser ISO no es bueno, por supuesto, ¿no? Pero casi es una obligación. En cambio, hay otras certificaciones que sí son importantes porque te hacen ganar espacio en ciertos mercados, ¿no? Que tienen, digamos, determinadas exigencias. Entonces, yo más bien, si tu investigación va a ser correlacional, ¿no? Yo no creo que puedas tener una serie estadística de eso. Tendría que ser una investigación más de tipo cualitativo, con una encuesta, donde en esa encuesta primero estableces cuáles son los requisitos de certificación que piden ciertos mercados, varían en los países, no depende del país, depende del tipo de industrias, ¿no? Las empresas de alimentos tienen un tipo de certificaciones, las empresas, digamos, de otros sectores también tienen otro tipo de certificaciones. Entonces, yo haría una muestra que me permita validar algo razonable en mis conclusiones y haría una encuesta que me permita saber el impacto que estas certificaciones han tenido.
Repito, creo que sería una investigación cualitativa. Cuantitativamente no veo muy posible que tenga los números. Muy bien, profesor. La última pregunta viene de Eric Mucha Córdoba y él nos dice: buenas noches, doctor Conejo. En primer lugar, agradecerle por la charla y quisiera preguntarle sobre la viabilidad de un sistema de caracterización regional, la cual evalúe el área geográfica, política y social a razón de necesidades primarias y secundarias, y todos estos evaluados por un grupo en universidades, ya sean públicas o privadas, en cada región. El fin de este sistema tendría como fin último, dar a conocer oportunidades de inversión para empresas de productos y servicios. Gracias. Sí, yo creo que, como dije, el comercio exterior debe dejar de mirarse como un compartimento estanco. Varios de los temas que he hablado, los desafíos, tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con otros sectores. Por ejemplo, la infraestructura tiene que ver con el MTC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no con el MINCETUR, ¿no? Todo lo relativo a condiciones de estabilidad macroeconómica tiene que ver con el MEF y con el Banco Central. Entonces, mal podríamos hacer esto como un compartimento estanco. Entonces, si es así, la descentralización, que es un aspecto sustancial del desarrollo económico integral del Perú, y además es un condicionamiento fundamental para salir de la pobreza que falta salir. Porque tenemos una pobreza que con el crecimiento baja, pero la pobreza dura tiene que ver, por ejemplo, con más de 100.000 centros poblados que tiene el Perú, distanciados uno del otro 7, 8 kilómetros, y cada uno con 300 o 400 habitantes. Son todos esos pueblitos que vamos viendo cuando vamos en una carretera, que tienen sus letreritos ahí, ¿no? Río Seco 1, Río Seco 2, Río Seco 3, todos son pequeños centros poblados, ¿no? El Perú se ha hecho así. Y entonces, no es el Perú, sin embargo, el único que ha tenido este problema, o tiene este problema, porque este problema no está resuelto. Aquí tenemos que pensar, por supuesto que ubicaciones regionales, potencial regional, como caracterización regional, como tú dices, perfectamente. Pero ¿para qué? Para integrarse a un proceso integral, no para mirar, digamos, hacer lo propio, ¿no? Bueno, como Lima Callao mira por su lado, entonces yo también voy a mirar por mi lado. No, integrar todo de un carácter multimodal, espacialmente, transversal y longitudinalmente, o sea, regionalmente también. Y entonces yo veo aquí que eso no corresponde a la política de comercio exterior, sino a una política de Estado en el ámbito de territorial. Yo pienso en la gestión territorial de las ciudades intermedias. Yo creo que buena parte de la pobreza dura, de la extrema pobreza del Perú, está en estos centros poblados. Yo he sido ministro de Transporte, pero sobre todo he sido ministro de Vivienda. Como ministro te puedo asegurar, con la experiencia del caso, que llevar un tendido de fibra óptica, o llevar una línea pública de electrificación, o llevar un tendido público, una red primaria de agua o desagüe, es muy costoso. Llevarlo a las ciudades, hay que hacerlo, por supuesto, y eso es un tema obligatorio, pero llevarlo a los pequeños centros poblados es imposible desde el punto de vista económico. No tendríamos el dinero para hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esos centros poblados puedan seguir siendo de quienes son, pero que los servicios estén en ciudades intermedias cercanas, de manera tal que en la ciudad intermedia sí puedo concentrar, ¿no?, el agua de desagüe, puedo concentrar la red eléctrica, puedo concentrar la línea de Wi-Fi, puedo concentrar la fibra óptica o el satélite. En su caso, el centro de salud, el colegio público, la comisaría y el Banco de la Nación, que es el eje fundamental que tiene que desarrollarse para salir de todos los temas que tienen que ver con pobreza. Pero no lo puedo hacer en los pequeños. Entonces, estoy de acuerdo. Tenemos que aprovechar mejor las potencialidades regionales. Y de esa potencialidad, mirar las integraciones. Y ahí hay otro elemento que también es un gran desafío para el Perú. Ya no es solo el comercio exterior, es un desafío de política pública. ¿Cuándo dejaremos de pensar en el Perú longitudinal? Costa, sierra, selva. ¿Cuándo le haremos caso a Pulgar Vidal? ¿Cuándo le haremos caso a Antúnez de Mayolo? ¿Cuándo le haremos caso a Raimondi? ¿No? Que nos hablaban hasta por gusto del concepto transversal, de seguir la cuenta. Lo explico con un ejemplo. Huancavelica. Está aquí nomás, arriba del Lima, en diagonal, ¿no? Huancavelica es una de las regiones más pobres del Perú, estando tan cerca y teniendo además una de las fuentes importantes de energía para todo el Perú. ¿Por qué es tan pobre Huancavelica?
Y mi impresión es que Huancavelica es pobre porque está desconectada entre sí y con el resto del Perú. Si yo quiero ir a Huancavelica, no puedo ir directamente de Lima a Huancavelica y cruzar la cordillera a Huancavelica, que está arriba. Tengo que irme al noreste, hacia Huancayo, ir en diagonal. O sea, Huancavelica está acá y me tengo que ir hacia acá. Y de Huancayo tengo que ir por una carretera hasta Huancavelica capital. Si me quiero ir a Lircaya, Cobamba, que también es Huancavelica, me tengo que ir de Huancayo, pero por el otro lado de la cordillera. Es el otro valle, ¿no? El Valle Rico de Huancavelica. Si me quiero ir a Huaytará, que también es de Huancavelica, ya no puedo ir por Huancayo. No puedo ir si tengo tiempo para viajar horas y días. Pero lo más práctico es irme de Lima al sur. Mira, me voy a Pisco, subo por la Libertadores Guari y ya estoy en Huaytará, ¿no? Desde Pisco. Huancayo, Pisco, Lima. Estoy hablando de la misma región. Y si quiero irme a Castrovirreyna, que también es Huancavelica, tengo que meterme a la izquierda de Huaytará por unos caminos que parecen de la Guerra de las Galaxias y llegar a Castrovirreyna, que es un lindo pueblo. Pero si me quiero ir a Churcampa, que también es Huancavelica, mejor sigo por Huaytará de frente hasta Ayacucho, por la Libertadores Guari, y de ahí me voy hasta Huanta. Y de Huanta cruzo y ahí estoy en Churcampa. Entonces, ¿cómo es posible que Huancavelica no pueda comunicarse entre sí, porque no tiene ni los caminos, o porque están ubicados los pueblos en unos lugares a uno y otro lado de la cordillera? ¿Cierto? Suponiendo que no hay cordillera. Claro, si fuera plano no habría problema. Tenemos que hacer túneles para cada uno de estos lugares, o tenemos que mirar el concepto transversal. Y seguir lo que la sabia naturaleza dice, y nuestros sabios dicen, empiecen a pensar en el concepto de la cuenca. El río no va longitudinalmente, a veces va longitudinalmente, pero corta transversalmente. La cuenca va rompiendo, haciendo su cauce, y llega a la costa. Y así debemos trabajar el Perú, transversalmente y longitudinalmente, no solamente transversalmente, pero ahora solo trabajamos longitudinalmente. Es como si el Perú fuera un mapa en dos dimensiones y no tiene el alto relieve de la cordillera, y así no es el Perú. Sin embargo, a este lado de la cordillera, a este lado de la cordillera, hay pueblos del mismo lugar. Miren, sin ir muy lejos, Huarochirí. Huarochirí es una provincia de la región Lima, o de Lima provincia, si quieren, ¿no? Huarochirí está camino a Huancayo, pero ahí no está la capital de Huarochirí. Para ir a la capital de Huarochirí me tengo que ir por otro lado y cruzar la cordillera por otro lado, porque está al otro lado de la montaña, ¿no? Entonces, esa manera de dibujar el Perú linealmente sin considerar el alto relieve ya es un tema que tiene varias décadas, ya tiene siglos, y hay que corregirlo. Entonces, enfoque territorial transversal, complementario longitudinal y ciudades intermedias para complementar este esfuerzo de integración y, lógicamente, poner en valor la organización o la potencialidad de cada región que tenemos. Muy bien, profesor. Por temas de tiempo, la siguiente será la última pregunta. Handy Zamudio nos indica: estimado doctor Enrique, debido a la pandemia, muchos empresarios están falleciendo porque se exponen al continuar laborando. ¿Qué recomendaciones nos podría dar respecto? Ya que algunos trabajamos de forma virtual, pero la población en general no está acostumbrada a hacer todo en línea. Usted, con su experiencia, ¿considera que lograremos los resultados esperados o cuánto tiempo tendremos que esperar para seguir haciendo empresa? Sí, yo creo que lo vamos a lograr. Los caminos para lograrlo son nuevos, así que nadie los conoce. Empezando por la vacuna, ¿no? No ha habido en la historia de la humanidad una vacuna que se aplique mientras todavía sigue la pandemia. No ha habido en la historia de la humanidad. Las vacunas siempre se han aplicado 1, 2, 3 años después, la más rápida quizás muy cerca de cuando ya la epidemia o la pandemia había bajado. Es la primera vez que estamos haciendo esto, o sea, estamos vacunándonos en fase 3, o sea, cuando todavía no han terminado los estudios. Y por eso, determinado país sale un estudio que dice, bueno, pero aquí pasó esto, o sale un paciente y diga, pero a mí me pasó esto y el otro, porque eso es lo que pasa en los estudios. Conforme vayan pasando el tiempo, las vacunas se irán consolidando, de repente nos tendremos que vacunar una vez al año, como es la vacuna para la influenza. Hoy día existe una vez al año la vacuna con las nuevas cepas que van modificándose. Esta mega crisis sanitaria es una mega
una megapandemia, obviamente tiene que generar muchos más problemas que las epidemias más pequeñas que ya se han controlado y que tienen vacunas eficientes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los médicos, los científicos de todo el mundo están trabajando en esto, en tiempo real, mientras todavía no terminamos de conocer el tema, ¿no? Esa es la primera dificultad. Entonces, el tiempo que venga por delante no lo tenemos muy claro porque estamos en un proceso de transición. Mi primera respuesta es, lo primero que tenemos que pensar es que estamos en un tiempo de transición. Y en los tiempos de transición no se definen todas las cosas. Lo primero que hay que definir en un tiempo de transición es la supervivencia. Eso en el Perú significa, ojalá Dios quiera pronto, todos estemos vacunados, los que tenemos que estar. Somos 25 millones de personas que tenemos que vacunar. Con 2 dosis, con las que sea, ¿no? 25 millones. Y hasta el momento tenemos 300, casi 400.000 vacunados. Que vean, son 25 millones. Tenemos que vacunar con 2 dosis a 25 millones. Eso es lo primero de lo primero, porque sin vida no hay trabajo, no hay empresa, no hay nada. Lo segundo es que tenemos que ya tomar en serio la convicción de que lo que viene es diferente a lo que había. Si uno está pensando que lo que yo hacía antes de la pandemia lo voy a poder volver a hacer, eso no es lo que va a pasar. Todo está cambiando. No, voy a rectificar. Todo ya cambió. Es decir, lo que tú dices que todavía mucha gente no está acostumbrada a trabajar en línea. Tiempo, que no será mucho, y esto cambia. Mira, se viene el 5G. Ya MTC ya está lanzando la licitación para el 5G. ¿Sabes lo que significa eso? Que los celulares de todos nosotros, ¿no? Que son 40 millones de celulares para 33 millones de peruanos, todos los que estamos ahorita en esta charla tenemos celular, ¿no? Y eso significa que los celulares, pasando del 4 al 5G el próximo año, este año, no sé cuándo será, multiplicamos mínimamente por 10 las velocidades, interactuamos con muchos más simultáneos destinos o simultáneas direcciones y con menor latencia, lo que hace espectacular lo que vamos a hacer. Entonces no te preocupes, todos los sistemas de yapes, comercio en línea, todo lo que signifique lo online va a tener una gran revolución. Así que el gran desafío es que en el Perú solamente tenemos bancarizado el 41% del total de la masa monetaria. O sea, de 10 soles que hay en la economía, solo 4, de 10 soles, solo 4 entran al sistema bancario. Imagínate, tenemos 6 soles dando vueltas sin el sistema bancario. Ponle que 2 sean dinero ilícito, ya quedan 4. El mismo tamaño. Tenemos otro mercado financiero informal, pero no ilícito, ¿no? Hay que poner ese dinero dentro del sistema. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Primero facilitando, haciendo amigable la tecnología y luego dando políticas para que esto sea generado con confianza por los diferentes agentes económicos. No nos preocupemos de que la gente sepa usar o no usar las complejidades tecnológicas. Sobre todo ya la gente joven, como son ustedes, que son ya el 30% de los que votan, en esta elección de dentro de 4 semanas, ustedes van a ser el 30% de los que votan. El Perú ya cambió, el mundo ya cambió. Pero no nos preocupemos tanto de que a la gente no le gusta el comercio online, que eso va a quedar, ya quedó. No vamos a volver a lo físico. Volveremos a una combinación. Y cada vez más con lo online funciona. Entonces, lo segundo es, estamos en una transición y lo que viene no es igual a lo que había. Es algo que ya es diferente. Tenemos que acostumbrarnos. Y lo tercero, y esto sí, por favor, ténganlo todos presentes. Yo mismo todos los días hago mi evaluación. Todo lo que hago repetitivo, todo, no solo en materia de mi profesión, sino en la vida, todo lo que hago repetitivo, en algún momento ya no va a ser necesario que lo haga, porque la inteligencia artificial lo va a hacer. Todo lo repetitivo lo va a hacer la inteligencia, o sea, el robot. Eso ya es también, pero todavía no está masificado, pero a eso se va. Los bancos ya están en esa línea. Los bancos ya te dicen, no vengas al banco, todo hazlo online, ¿no? Las casas comerciales también, o no han ido a una tienda comercial de esas casas grandes, esos almacenes, tiendas por departamento.
¿Han visto ustedes alguna persona que les esté asesorando? Ya no hay personas que asesoran. No te dicen eso está, y los mejores precios y las mejores ofertas, vaya al catálogo virtual. ¿Por qué hacen eso los bancos? ¿Por qué hacen eso hoy día los centros comerciales? Porque ahorran. Ya no tienen que pagar en personas que estén ahí con costos, ¿no? Para atender lo que por línea tú puedes atender prácticamente con un robot. Hoy día me llamó equivocadamente un banco para decir que debo un pago de un crédito que tengo. Pero ¿cómo le explico al robot que me llamó? Porque una grabación, no era una grabación solamente, sino conversaba una grabadora conmigo. Está obviamente dice sí, dices no, ¿no? Pero ¿cómo le explico que yo ya pagué? Así que simplemente lo corté porque yo sé que ya está pagado. Pero así vamos. Entonces, no te desesperes, pero sí, ojos abiertos, sentidos abiertos para lo que se viene, para lo que ya existe y capacidad para entrar en eso que es nuevo, para nosotros nuevo, pero ya para muchos otros hace un tiempo algo normal, y entrar bien. Y lo repetitivo ya no se puede hacer. Buscar lo diferencial, buscar el valor agregado, no tenerle temor al cambio y buscar, sobre todo en esta etapa, cuidarnos para poder sobrevivir. En eso estamos. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por contestar todas las consultas de nuestros asistentes, doctor Cornejo. Para finalizar este encuentro, le pedimos a todos nuestros asistentes de Zoom que por favor prendan sus cámaras, su cámara web, para poder tomar una captura de pantalla e inmortalizar este momento. Mientras todos preparan sus cámaras, queremos agradecerle a los auspiciadores de este webinar. Tenemos a Asia Trade. Asia Trade conecta a tu compañía con el abastecimiento del mercado asiático, los productos consumibles o maquinaria, las importaciones de los principales países y fabricantes del continente asiático. Tenemos Artesanías Cholosoy. Es una tienda artesanal peruana con más de 20 años de experiencia en la venta de productos artesanales, representando al Perú y a sus artesanos, dando a conocer las diversidades de productos y su buena calidad a todo el mundo. Tenemos Neptuno Logistic, la cual genera las mejores experiencias en todos los servicios, brindando a los clientes vinculados al comercio exterior toda la información necesaria como operadores logísticos. Tenemos el Instituto Pedagógico San Marcelo, una institución educativa privada que forma docentes en educación inicial, primaria y educación secundaria. Tenemos la panadería y pastelería G&B, en la cual se especializa en la producción de pasteles y bocaditos para toda ocasión. Tenemos a RM Accounting Consultancy, SAC, en la cual es un equipo de profesionales especializados en contribuir con el crecimiento de empresas, brindando a nuestros clientes soluciones y asesorías. Tenemos, por último, a Ani Detalles, regalos personalizados. Esta idea de negocio nace por el entusiasmo y amor que considera realizar cada regalo. Bien, parece que ya todos tenemos las cámaras prendidas y en ese caso, a la cuenta de 3, tomaremos la captura de pantalla. 3, 2, 1. Perfecto. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y al doctor Cornejo por esta increíble ponencia del mercado del comercio internacional. En caso ya cuenten con el paquete premium, no se preocupen porque la grabación, el material y la constancia se les estará enviando a su correo electrónico en un lapso no mayor a 7 días. Ya para finalizar, me complace anunciarles que este fue el primero de 4 webinars que Mundo Negocios está haciendo previo al lanzamiento de la revista, que se estará realizando este 27 de mayo. Estén atentos a nuestras redes sociales, ya que pronto se brindará información sobre nuestro segundo webinar, el cual estará enfocado en marketing digital. Gracias a todos una vez más por su atención y que tengan una muy buena noche. Hasta luego.